necesitas ahora al inicio proyectar algo? No, yo nada. ¿Algún canto, un himno? Nada. Vamos a empezar con oración y el profe Walter lo presenta y ya. Ok. Yo tengo acá mi listo.
recuerden, ustedes. No podría estar más orgulloso de ustedes. Tengo una hija y una esposa. Ellas cuentan conmigo. Bien, este es el tráiler de la película que recientemente se estrenó en Chile y en gran parte de Latinoamérica, futuramente se va a estrenar en los Estados Unidos. Ustedes conocen la historia, hay una cantidad de detalles que se pueden comentar, que se pueden... en realidad uno puede estar horas, y de hecho cuando estaba la situación uno conversaba con amigos y estaba tardes enteras viendo la situación y las posibilidades o no posibilidades de poder sacar a estos mineros. Lo quise presentar porque efectivamente alguien me dijo por ahí minero, efectivamente Chile es un país minero. Y quiero comentarles, ¿tiene alguna relación el video que les presenté? Tráiler de los 33, doblado al español, seleccionado. Eso no lo hago yo. ¿Tiene relación con el Presione tema? cualquier tecla del teclado para tráiler de los 33, doblado al español. ¿Qué hago? Panel, Program Manager. Ya no necesito más audio, así que lo desconecto. Lo desconecto. Ayúdenme ustedes. Bien. Mientras me ayuda aquí el compañero. Saliendo del narrador. Pero no me aportillen la presentación. El tema es BPM. Esta pregunta es para los alumnos, no pueden participar profesores. BPM, ¿qué significa? Dígamelo en inglés y después en español. BPM, levante la mano. BPM, ¿alguien sabe? Hay un premio. Yo voy a decir rápidamente sin meterse a Google, porque ya se meten a Google y ya saben lo que es. Pero ya que no nadie levanta la mano, el primero que lo haga. ¿Qué es BPM? Dígamelo en inglés. Business. Ya, y ahora en español. Muy bien, un regalo para ti. Sí, sí. ¿Por qué presenté la película y por qué digo que tiene relación con la presentación de esta tarde? Una observación que quiero hacer, y me estaban recordando, lo tenía presente pero lo estaba olvidando con tanto que me habla ahí la persona. ¿Sabían ustedes que gran parte de las filmaciones en la mina o en esas minas que aparecen no fueron filmadas en Chile? ¿Saben dónde fueron filmadas? En Colombia. Porque las minas en Chile, que son minas de cobre y oro, son roca muy inestable y por eso ocurrió el accidente. Pero aquí en Colombia hay minas de sal, que el material es mucho más estable, más firme, así que no había riesgo para esa superestrella de Hollywood, por eso las filmaciones se hicieron aquí en Colombia. Así que entre ambos países le filmaron la película. Bien, ya definimos, o aquí el compañero me ayudó a definir qué es lo que es BPM, Business Process Management, administración o gestión de procesos de negocio. Vamos a ver qué es lo que es esto. ¿Por qué les voy a presentar este tema? BPM no es una herramienta de software, BPM no es un framework de desarrollo, BPM no es un lenguaje de desarrollo de software. BPM es una metodología, un concepto que nos ayuda a quienes trabajamos en una empresa y que en algún momento vamos a tener que estar relacionados con la optimización de distintos aspectos, funciones de la empresa, vamos a tener que trabajar. Y a los informáticos en general nos ocurre eso. Nos toca estar metidos en todas, ¿sí o no? Bueno, si no lo sabían les digo, les va a tocar estar metidos en todas. Que estamos viendo el sistema contable, que vamos a mejorar un proceso X, nos toca. Y precisamente esta metodología
es una de tantas, pero es una metodología bastante utilizada en la actualidad que nos permite entonces trabajar en la empresa y hacer una mejora. Vamos entonces con la presentación. ¿Estamos bien? ¿Está todo listo? Entonces seguimos. Ya ahí está la definición. Si decimos un proceso de negocio, ¿qué es lo que es un proceso? Definamos primero qué es lo que es un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas que tienen como propósito alcanzar cierto objetivo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un proceso? Piensen en su estudio, o van a armar un partido de fútbol, una pichanga le llamamos en Chile. El proceso de armar la pichanga, el proceso de vamos a hacer una fiesta de cumpleaños y vamos a hacer el proceso de armar la fiesta de cumpleaños. Eso es un proceso, un conjunto de actividades que tienen un propósito de cumplir un objetivo. Y ahora, ¿qué es lo que es un proceso de negocio? Es un conjunto de actividades lógicamente relacionadas que usan los recursos de la organización, de una empresa, de una universidad, de una institución, de una organización no gubernamental, cualquiera sea, para proveer resultados definidos con el fin de alcanzar los objetivos del negocio. ¿Se entiende lo que es entonces un proceso de negocio? ¿Sí? Es un proceso, algo que ocurre en la empresa o la organización con el fin de alcanzar los objetivos del negocio. En forma esquemática simple, un proceso es eso. Vamos a representarlo con esa flechita ahí. Un proceso tiene entradas, también ingresan recursos, el proceso, dentro del proceso hay una maquinaria o una serie de actividades secuenciales o en paralelo, y entonces
diseñar. En ocasiones hay procesos que no existen y uno crea un proceso. Podría ser, por ejemplo, nunca existió el proceso de compra de artículos de librería, no existía. Pero a partir de ahora en la organización, en la empresa o la institución, existe ese proceso. Como no existía, entonces hay que diseñarlo. En otras ocasiones un proceso existe y muchas veces un proceso existe y ni siquiera está documentado o no está escrito en ninguna parte, pero uno sabe cómo tiene que hacerlo. Generalmente pasa eso en la empresa y pasa mucho. Y esta metodología precisamente ayuda a eso. Vamos a ver cómo y por qué lo hace. Entonces, se diseña en el caso de que el proceso no exista. Como les dije, BPM es una metodología y BPM se puede relacionar con otras disciplinas que pretenden mejorar los procesos, como Six Sigma, ¿ok? Es una metodología también de mejoramiento de los procesos en la empresa. Y otra metodología o filosofía, por decirlo así, es la de mejora continua, o en japonés se llama Kaizen, ¿ok? Eso es una, digamos, BPM está relacionado con estas metodologías también. Ok, yo les decía, tenemos en una empresa un proceso. Supongamos que en la empresa ya existe un proceso. Hacemos cosas y supongamos que tenemos claro, producimos huevos. ¿Ya? Entonces van saliendo los huevos, pero nos damos cuenta que los huevos están rotos, como está ahí. Salen quebrados y yo tengo que venderlos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? O la tendencia natural es a corregir, ¿cierto? Y entonces empezamos a implementar un proceso correctivo. Y ahí, por ejemplo, al principio están los huevos rotos, es un producto que sale dentro, claro, un producto intermedio que sale dentro de la empresa, pero están rotos. Entonces contratamos un caballero que los toma, otro que los pone en una cinta continua, el otro los empuja, el otro los va parchando, al final hay otro que los deposita en la canasta y entonces tenemos huevos parchados. Excelente, vamos a vender huevos parchados. Se fijan, se dan cuenta ahí que tenemos un proceso que funciona en la empresa. Compramos una cinta continua, quizás cuánta plata gastamos en eso. Compramos una canasta grande, compramos cinta, jockey para la gente, overoles, ropa, hasta ellos incluso pueden hacer un sindicato. Y entonces, así funciona la cosa. Vendemos huevos rotos, un poquito más barato, pero vendemos huevos. Ok. Ahora, ¿les parece que está bien o no? No, la idea sería vender huevos no rotos, ¿cierto? Algo hay que hacer. Y empezamos a descubrir, ahí está. O sea, estamos teniendo huevos rotos, ¿por qué? Porque las gallinas están muy altas. El huevo está cayendo y se está rompiendo. La gallina es el huevo perfecto. Entonces, tenemos que preguntarnos el sentido de lo que estamos haciendo. Yo digo, tenemos que preguntarnos, me refiero como empresa, como organización. O si a ustedes como informáticos les toca ir a analizar un proceso, seguramente va a tocar con otra gente de otra especialidad. No sé, por ejemplo, un ingeniero industrial podría ser que ve la producción de algo, junto con el informático, porque hay que mejorar, automatizar o no. Ahí ustedes después tendrán que ver. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacernos es preguntarnos el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así? Vamos a la causa de nuestros problemas. La causa ahí está, ¿cierto? Ahora le pregunto a ustedes, respóndanme por favor, ¿cómo resolverían ustedes el problema? Bajar la posición donde están las gallinas, ¿cierto? Seguramente ahí ya no se nos rompan. Otra idea de cómo solucionar. Poner algo suave para que los huevos caigan y no se rompan. Bien, ¿alguna otra idea?
Darle más calcio a la gallina. Darle más calcio a la gallina. Y así surgen distintas ideas. ¿Ok? Pero fíjense, 3 ideas de cómo corregir ese problema. ¿Ok? Claro, hay diferentes formas de resolver un problema o mejorar una situación dentro de la organización. ¿Ok? Ahora, dentro de la organización nosotros podríamos ponernos con un ojo agudo a revisar todos los procesos, hasta el más mínimo, al proceso del portero que abre la puerta. ¿Ya? Ok, pero en una organización, ¿qué es lo que hay que hacer? Fijarnos en los procesos críticos. ¿De acuerdo? Obviamente, porque es lo que estamos haciendo nosotros, mejorar, optimizar los procesos críticos de la organización, de la empresa. Para no perder el norte se debe analizar y mejorar aquellos procesos que son críticos y agregar el valor al cliente. Antes de seguir, quiero decir que esta es una charla, una conferencia de 1 hora. Esta materia de BPM da para mucho, ¿ok? Puede pasarse en un semestre completo, incluso en 2 semestres. En la maestría que hice yo pasé esta materia en 2 semestres. Entonces, obviamente yo voy a reducir bastante, no voy a explicar cómo funciona la metodología, hay técnicas de describir los procesos, cómo descubre cuál proceso es crítico o no. ¿Ya? Esto obviamente es un resumen, una simplificación de lo que es BPM, con el único propósito de ustedes poner en su mente el interés, el propósito de descubrir qué es esto y también, ¿por qué no?, que sean vistos en las materias que cursan en su carrera. Les quiero contar que este año, desde este año soy director de la carrera y un profesor me dice, ¿sabes qué? La materia de Sistemas de Información 3 yo siento que está un poco obsoleta, creo que hay que modificar el contenido, no la asignatura ni el nombre, pero sí parte del contenido de la asignatura. ¿Te parece que podríamos incorporar BPM? Precisamente tiene que ver con sistemas de información. Yo le dije, perfecto, tenemos la libertad para poder hacer ese cambio y lo hicimos. Estamos incorporando entonces BPM como contenido dentro de una asignatura de la malla de la carrera. Entonces, en general, los procesos son multifuncionales que tienen como objetivo final al cliente de la empresa o de la organización y están fuertemente alineados con el éxito de la estrategia del negocio. Entonces, tenemos que enfocarnos en los procesos críticos, ¿ok? Los procesos no críticos los dejamos a un lado o los veremos más adelante, con el propósito de optimizar también esos mismos procesos. Algunas ventajas de BPM son que las empresas que implantan BPM mejoran en general toda la entidad, sacan a luz los puntos débiles, como por ejemplo descubrir por qué se estaban rompiendo los huevos, fortalecen las actividades más importantes y permiten que las empresas puedan ser más flexibles, competitivas y eficientes. Bien, por esto, ¿quién sabe o deduce qué es lo que es BPMN? Ayer el profesor Harvey lo mencionó rápidamente. ¿Perdón? ¿No? ¿La N es de? No, se lo perdió. BPMN. Para ir descubriendo, voy a darle una pista, para ir descubriendo un proceso nosotros vamos a ir haciendo diagramas, anotaciones, un modelo de cómo funciona el proceso. ¿No? Búsquenlo entonces en Google. Eso es una sigla en inglés. Ya, tenemos las 2 o 3 primeras letras, Business Process Management Notation. Casi bien, porque la M no es de Management ahora, cambia, es Modeling Notation. Business Process Modeling Notation, es decir, notación para el modelamiento de procesos de negocio. Eso es BPM, entonces es el brazo práctico de BPM, la notación BPM, ¿ok? BPM es una notación gráfica estandarizada para dibujar procesos de negocios en un workflow. ¿Por qué estandarizada? Porque hay la organización BPMN
que tiene ese logo, entonces generó una primera notación y ahora vamos a la BPMN 2.0. Es decir, una notación estándar, ahí dice estándar, para poder diagramar un proceso. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar BPMN, tienen que usar los símbolos estándar de esa notación. ¿Qué es lo que busca BPMN? Ser entendible por todos los involucrados, por los analistas del negocio, por los desarrolladores, es decir, quienes van a programar, y la gente del negocio. Y sirve entonces como un puente de comunicación para que todos entendamos el proceso, todos entendamos los mismos términos y entendamos gráficamente de qué estamos hablando. Ahí decía un workflow. ¿Qué es un workflow? Antiguamente, que hay profesores, este profesor seguramente él hizo muchos, DFD, diagramas de flujos de datos. ¿Lo habían escuchado? Diagramas de flujos de datos, hasta quizás le han pedido hacer eso. Un BPMN no es otra cosa que un diagrama de flujo de datos, o un workflow. Un workflow es una automatización de un proceso de negocio, total o parcial, en la cual documentos, información o tareas pasadas de un participante a otro para su procesamiento de acuerdo a un conjunto de reglas establecidas. Eso es un workflow. Entonces, cuando yo voy a estudiar un proceso, lo que tengo que empezar a hacer es a tirar líneas, a hacer dibujitos con la notación aprendida y voy modelando el proceso para que entonces todo el equipo que tiene que trabajar sobre el proceso pueda entenderlo, porque todos conocemos la notación. Estos son algunos de los elementos de la notación, ¿ya? Esos son los principales, vamos a pasarlo rápidamente. Actividades, eventos, compuertas, flujos de secuencia, flujos de datos, archivos de datos. Aquí en la parte inferior izquierda dice pool y lane. Esos son, los pool en inglés es una piscina, ¿cierto? Pool, swimming pool, y los lanes es cada carril. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Un proceso se hace entonces en un pool y cada actor del proceso va a ir puesto en un lane, en una línea, en una franja. Esa es básicamente la notación de BPMN, no lo vamos a aprender en detalle. Ahora, hay herramientas de software, soluciones de software que nos ayudan a trabajar con la notación, ¿ok? Está, por ejemplo, la suite Visagi. Visagi es una muy buena herramienta para poder modelar en forma fácil y rápida. Uno después de trabajar un rato, unos días, ya toma la destreza con la herramienta y fácilmente tú vas modelando un proceso. ¿Se fijan ahí? Miren, ahí dice, como ejemplo lo tomé de lo que sucede en nuestra universidad, que hicimos un modelado, proceso de cambio de carrera. Entonces el proceso de cambio de carrera tiene todo el pool y los lanes son la dirección de registro académico, finanzas de alumnos, director de carrera y alumnos. Bueno, el propósito de ese diagrama es precisamente decirles que hay una herramienta, y hay varias. Está también Blueprint de Lombardi, esa es otra herramienta también que se utiliza para diagramar procesos. Se fijan que son dos herramientas visualmente distintas, pero cumplen lo mismo. ¿Qué es BPMS? Google, rápidamente, San Google. Service. Server. Casi. Juéguensela. No, todavía no he escuchado la... Tiren. System, bien. Un regalo para ti. BPMS, Business Process Management System, o sistema para administrar procesos de negocio. Saben que no hay un acuerdo en realidad en qué significa la S. Le llaman suite, le llaman system o le llaman software. Se refieren a todo, a lo mismo, a un sistema que te permite a ti administrar los procesos de negocio.
¿Qué es lo que es esto? Ya esto es software, ¿ok? Hay herramientas de software que permiten modelar directamente, pero además te generan a ti una solución de tipo, una bandeja de correo, como el Outlook o alguna otra herramienta de ese tipo, en que el usuario entra al sistema y te dice, tienes una tarea. Por ejemplo, el sistema se implementó para hacer las compras, las adquisiciones en una organización. Y dice, tienes una tarea. Por ejemplo, si supongamos que el gerente de tecnología, la bandeja de entrada dice, aprobar compras de 10 computadores y 2 impresoras. La persona hace clic en la bandeja de entrada y ve que tiene 3 cotizaciones por revisar, y él dice, ya, esta vamos a comprar, y le da OK, y esa tareita sale de su bandeja de entrada, se va a la bandeja de tareas completadas, sale de ahí y automáticamente, porque el sistema es institucional, digamos, y es web, entonces sale de ahí y aparece en la bandeja de entrada del sistema de otra persona, que es la siguiente persona que tiene que hacer la siguiente actividad dentro del proceso que hemos hecho. ¿Se entiende? Más o menos eso es lo que hacen los sistemas BPMS. Y aquí hay un cuadro de Gartner, el cuadrante mágico de Gartner, de cómo están posicionados esos BPMS. El que está mejor y funcionando y comprobado que da buenos resultados son Pegasystem, un poco más abajo está IBM, y así ahí ustedes ven que hay varias soluciones de software para implementar y administrar procesos de negocio. Bien, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Cuánto me queda? ¿15 minutos? 10 minutos. Si sigo preguntando, me lo siguen acortando. 10 minutos me quedan. Vamos a ver un caso de éxito. Antes de seguir, ¿se entiende a grandes rasgos lo que es BPM? ¿Para qué sirve? ¿Cómo a grandes rasgos lo utilizamos? Bien, quiero contarles que en la Universidad Adventista de Chile, el año 2010, íbamos a entrar a acreditación nacional. Ustedes tienen aquí la CNA, Comisión Nacional de Acreditación en Colombia. En Chile tenemos lo mismo, se llama igual, CNA, Comisión Nacional de Acreditación. Nuestro sistema académico estaba muy complicado, daba malos informes, funcionaba lento, no era web, por lo tanto funcionaba instalado en ciertos computadores y teníamos que hacer un cambio en la organización. No estábamos produciendo huevos quebrados, peor aún, teníamos un sistema académico que estaba funcionando más o menos mal, teníamos que hacer un cambio y empezamos a buscar soluciones de software. Desarrollábamos nosotros con un equipo de desarrolladores, comprábamos en Chile, comprábamos en el extranjero y al final llegamos a tirando líneas, sacando cuentas también de gastos, digamos, financieros como institución, llegamos a la conclusión que lo mejor era implementar un software que una empresa norteamericana que tiene implementado centenares de software académico en instituciones de educación superior nos ofrecía. Para nuestra sorpresa y alegría, y para mayor alegría mía, que me gusta el tema de BPM y lo conozco, esta empresa, la metodología de implementación del sistema, lo hacía a través de BPM. Y por eso que les voy a contar esta experiencia de la implementación de un software académico en la Universidad Adventista a través o apoyado por la metodología de BPM, que ya les paso a explicar. Entonces la empresa nos presenta, dice, hay un sistema que se llama Power Campus, que van a poder gestionar toda la parte académica, la cuenta de los alumnos, hay un portal, y así hay un diseño, un modelo de arquitectura de cómo debería operar el sistema. Bien, la metodología de la empresa consideraba, como les dije, BPM, y entonces consistió en descubrir los procesos, documentar los procesos, modelar los procesos, implementar el sistema en base a los procesos académicos definidos. Eso es lo que se hizo más o menos secuencialmente. Nos pusimos manos a la obra, ahí había puesto en la presentación, pero por alguna razón se
se borró y tuve que sacar la imagen. Estaba mostrando ahí una reunión de trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? Nos arremangamos las mangas como universidad y empezamos a tener reuniones con las distintas unidades académicas, porque íbamos a implementar un software académico. No nos pusimos a ver con las unidades administrativas, no académicas, por ejemplo, con el director de servicios, cómo hacen el trabajo de barrer las personas de jardín o de limpieza de las salas. No, eso no nos interesaba. Por eso decía yo al principio, uno pone énfasis y ojo en los procesos que quiere mejorar o críticos de la empresa. Nosotros somos una institución de educación, los procesos críticos eran los procesos académicos. Entonces nos pusimos a documentar, a descubrir, a analizar los procesos académicos. Por ejemplo, con las personas de la Dirección de Registros Académicos, todos los quienes administran la parte académica, nos sentábamos días, reuniones no muy largas, digamos, 2 veces que nos reuniéramos, 2 horas, 2 días, y ya teníamos resuelto o habíamos analizado un proceso. Y sacábamos un documento, este es un documento Word, que después lo poníamos en PDF, pero generábamos un proceso. Y aquí tengo un ejemplo de un documento, lo tenía el Word abierto, no se lo voy a mostrar por un tema de tiempo, pero esa es la parte inicial del documento Word. ¿Qué es lo que se hace? Se anota quiénes participaron, quién es el dueño del proceso, se define quién es el dueño. Por ejemplo, inscripción de asignaturas en el semestre. El dueño es la Dirección de Registros Académicos. Se le pone nombre al proceso, se llega a un consenso. ¿Cómo le ponemos, qué nombre le ponemos a este proceso? Ok, este proceso se llama, por ejemplo, inscripción de notas. Y así, se genera un documento que nos vamos a ver el detalle y tiene un formato en particular. No hay un formato estándar como VPMN, no. Es un formato que la institución puede definir, pero hay ciertos aspectos que tienen que ir. Y al final, fíjense, documentamos todos los procesos, ahí están el 80% de los procesos que documentamos. Los procesos académicos, ahí hay un ejemplo: admisión normal de pregrado, asignatura de tutorial, inscripción de otras prácticas, matrícula de alumnos nuevos. Todos esos, entonces, los ponemos en un repositorio. ¿Qué gana la organización con esto? Cosas que nosotros sabíamos que teníamos que hacer, que la secretaria, no, si yo tengo que hacer esto, otro, pero en ninguna parte está escrita. Ahora la organización gana porque tiene todos esos procesos documentados y en un repositorio y disponible para que cualquier persona que no sabe cómo funciona el proceso pueda consultarlo y dice, ok, este proceso, yo soy nuevito, acabo de llegar, estoy nuevo en el puesto, entonces este proceso funciona así, yo tengo que trabajar de esta manera. Se generan esos documentos y posteriormente de generar ese documento Word, entonces con la herramienta Visagi, con Visio también con la herramienta Visio de Microsoft se pueden dibujar estos diagramas con la notación que revisamos. Y entonces, como resultado, tenemos este modelo de un proceso de negocio que arriba dice proceso de admisión normal de pregrado. Y ahí está el pool completo, los lanes, las actividades, el inicio, las flechas de flujo, hay símbolos de decisión, y entonces está modelado todo lo que tiene que hacer un alumno, qué es lo que hace el postulante, qué es lo que hace la facultad, qué es lo que hace la Dirección de Registros Académicos, qué es lo que hace la Comisión de Administración, que eran los 4 actores en este proceso. Y así hay varios ejemplos. Hay otro proceso descrito, proceso de cambio de carrera, o sea, un alumno quería cambiarse de carrera, proceso de convalidación de asignatura. Nosotros en la Universidad Adventista le llamamos proceso de convalidación al proceso de que yo me cambio de carrera a otra carrera dentro de la universidad, entonces convalido las asignaturas que había cursado. Eso es la convalidación. Proceso de creación de carrera. Lo puse como ejemplo porque se fijan que hay hartas más actividades, es más complejo, porque obviamente crear una carrera no es algo simple, lleva más tiempo y más actividades. También al tener todos estos diagramas realizados con la herramienta que se requiera o que se elija, Visio, Visagi o alguna otra, se tienen todos los documentos y se tienen en un repositorio y tenemos más documentación de los procesos de la organización. La descripción del proceso y una imagen visual
o un diagrama del proceso. Trabajamos por año y medio en la Universidad Adventista con esta metodología, descubriendo cómo se hacían los procesos. ¿Para qué? No íbamos a programar un software nuevo. Ya teníamos con la empresa tenía la solución de software, lo que íbamos a hacer era implementar el sistema nuevo. La empresa tenía que saber cómo nosotros trabajábamos, cómo eran nuestros procesos. Entonces, en base como resultado de estos documentos, entonces la empresa, en conjunto con los desarrolladores o implementadores de la universidad, que fueron 3 de la UNACH, más 2 de la empresa, se hace el proceso de implementación basado en lo que la UNACH dijo de lo que hacía y cómo lo hacía. Ahí está el resultado. Fue un sistema académico corriente desde el año 2013. Esta es una imagen de un video promoción que hacía un alumno contando las bondades y maravillas del nuevo sistema académico. En resumen, BPM a nosotros como institución nos ayudó a implementar un nuevo sistema, a documentar las cosas que hacíamos, porque a veces no estaban documentadas. Si alguien necesita consultar cómo se hace tal cosa, va, busca el documento y lo ve, ok, esto se hace así. BPM, dentro de las bondades que busca agregar a la empresa, es documentar, dejar en la empresa el conocimiento como un activo. Porque ¿qué pasa si no está documentada la información y 3 personas de la UNACH o de la UNAC se van y se llevan el conocimiento? No está documentado en ninguna parte, se llevan el activo, que es el conocimiento. Entonces, BPM ayuda mucho a eso, a poder documentar y registrar que los procesos de la organización estén documentados en alguna parte y no se vayan en la cabeza de una persona que cuando se fue y no estaba documentado en ninguna parte, se fue el conocimiento con esa persona. Hay muchas otras ventajas que tiene BPM, pero debido al tiempo, obviamente no podemos extenderlo más. Espero, el propósito de esta charla es haber metido en ustedes el bichito de la curiosidad de qué es lo que ve BPM y cómo les puede servir entonces en su carrera o en las futuras organizaciones donde les toque trabajar. Muchas gracias y un gusto, quiero decir que es un gusto estar con ustedes acá. Colombia es un lindo país, linda gente, no lo digo de cliché, sino que realmente he disfrutado estos días de poder estar con ustedes y sobre todo a la organización de la RELASI y de estos días de este encuentro de estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Muchas gracias.